Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En esta entrega conversamos con el periodista especializado en judiciales Agustín Lago sobre la detención e imputación de Mariana Ortigala, sindicada por la justicia como supuesto testaferro y extorsionadora bajo las órdenes de Ariel Guille Cantero y anteriormente testigo clave contra Esteban Alvarado. Lago se adentra en la causa contra Ortigala, sus vínculos con ambos líderes criminales y en el escándalo institucional que puso al fiscal Matías Ederi en el ojo de la tormenta por el vínculo con la detenida que denunciaron los fiscales Soca y Moreno en la audiencia imputativa. Primero que nada, como para arrancar, ¿quién es Mariana Ortigala y por qué está en el centro de toda la tormenta? Mariana Ortigala es una mujer que fue importante y empezó a figurar en las crónicas policiales y judiciales desde el 2019 en adelante en Rosario. ¿Por qué? Porque ella fue una testigo en la causa en la que posteriormente resultó condenado a prisión perpetua el jefe narco Esteban Líndor Alvarado. Mariana Ortigala, junto a su hermano Rodrigo, fueron un engranaje importante en la investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Echapapietra y Matías Ederi, aportando datos sobre los integrantes de la organización, sobre las mecánicas y la propia actividad que tenía la banda de Esteban Alvarado. Y es una mujer que hoy está en el centro de la escena respondiendo a tu pregunta, porque esta semana está siendo imputada por digitar o realizar delitos, extorsiones en este caso, a pedido de Guille Cantero, casualmente el narco rival de Alvarado. ¿Qué rol cumplía Ortigala dentro de la organización de Esteban Alvarado? Como para tener una idea de por qué termina trabajando con la fiscalía en contra de que sería su socio, jefe, no sé, vos lo podrás poner en mejores términos. Ella conoció a Alvarado hace muchos años, te diría que hace más de 10 años, 2011 aproximadamente. El hermano de Mariana Ortigala, Rodrigo, de hecho estuvo involucrado con Alvarado. Fue parte de la organización de Esteban Alvarado, Rodrigo Ortigala. De hecho, él admite en el juicio contra Alvarado, siendo testigo Rodrigo Ortigala, que robaba autos también o que participaba en esa lógica que por entonces tenía Esteban Alvarado de el robo de autos y el mercado negro sobre autopartes que se derivaban producto de la sustracción automotor. Mariano Ortigala públicamente siempre dice que nunca formó parte de la banda de Esteban Alvarado, aunque conocía a personas que sí integran la banda de Alvarado. Y no sé si llegó a conocerlo a Esteban personalmente, pero sí a su ahora expareja, Rosa Natalí Capuano, que es una mujer que también figuró en las crónicas, de hecho fue condenada y está investigada por lavado de activos. Rodrigo Ortigala, en el juicio contra Alvarado, dice que se alejó de Esteban Alvarado cuando Esteban Alvarado quiso matarlo, producto de que él empezó a salir con la pareja de Alvarado. Ujú. Es decir, una persona que en teoría formó parte de una banda empezó a salir con la pareja del jefe. Y a partir de allí buscaron matarlo. Le usurparon una casa, lo amenazaron. Hubo algunas cuestiones que se pudieron corroborar de forma verídica, me refiero a ataques que sufrieron los Ortigala por parte de lo que se presume fue la banda de Esteban Alvarado. Digo, se presume porque no hay condenas hasta ahora de los ataques que sufrió ni Mariana ni Rodrigo, más allá de que hay investigaciones al respecto. Y ahora resulta que esta misma persona, Mariana Ortigala, termina siendo imputada por los fiscales Pablo Soca de la Unidad de Balaceras y Miguel Moreno de la Unidad de Delitos Económicos por ser testaferro de los monos. ¿Cómo se da ese giro de Ortigala para el lado de los monos? Porque estamos hablando de una persona que saltó entre las dos bandas rivales más peligrosas que tiene la ciudad de Rosario, diría de la Argentina también. Voy por parte. Y me voy a valer de algunas informaciones de la audiencia en la que ella está siendo imputada por extorsiones. Mariana Ortigala fue incluida en el programa de protección de testigos a partir de los aportes hechos en la causa Alvarado, y según el propio fiscal Miguel Moreno, quien hoy le imputa, Ortigala, una vez que ingresó al programa de protección de testigos, empezó a tener algún tipo de comportamiento en su actividad económica ilógico. Esto que vos decís de testaferro. El fiscal Miguel Moreno lo que hizo en la audiencia fue enumerar 14 propiedades adquiridas
a nombre, o puestas a nombre de Mariana Ortigala o de su círculo íntimo. Cuando digo círculo íntimo es su mamá, su hermano, su concubino, su suegra. Cuando Ortigala en realidad figura como corredor inmobiliaria que tiene la matrícula suspendida y figura que hace asesorías legales, pero que no se le conoce el ejercicio del trabajo como abogada. Por lo tanto, empieza a llamar la atención cómo esta mujer, desde que es protegida como testigo, empieza a tener un crecimiento patrimonial que a criterio de los fiscales que hoy le imputan es injustificado a juzgar por los ingresos lícitos que tiene esta mujer o su círculo íntimo, no sé en el caso de la madre porque sé que es abogada hace muchísimos años. Ortigala entonces se daría vuelta para el lado de la banda de los monos a partir de la protección que recibe como testigo protegida, valga la redundancia, y quiénes son los que le ofrecen ese beneficio ante la ley. Bueno, es lo que ahora se tiene que investigar. La clave es tu pregunta, es cómo nadie detectó antes que esta mujer, siendo una testigo protegida de la fiscalía por su aporte hecho en la causa Alvarado, estaban teniendo un flujo de dinero o una actividad económica que posiblemente no pueda justificar. Y voy a hablar todo en potencial porque no hay condena todavía al respecto. Recién estamos hablando de una audiencia imputativa, es decir, de recién los indicios que hay para acusarla sobre este delito. Acá lo que ocurre es que esta mujer, según entienden los fiscales que hoy le imputan, buscó protección en los monos y formó parte de la estructura de los monos, buscando refugio al dar datos sobre los rivales, que son la estructura de Esteban Alvarado. Teniendo esa situación, es ya público que en los últimos años Mariano Ortigala visita junto a su concubino, Sebastián Rodolfo Felipe, que lo visita cada 35 días, o lo visitaba porque ahora está detenido. Y hay muchas conversaciones telefónicas entre ambos. No solo Ortigala y su concubino están sospechados de ser testaferros, no solo están sospechados de haber realizado extorsiones por pedido de Guille Cantero, en este caso puntuales al dueño de la agencia de Quinielas El Califa, al que le exigieron el pago de $1,500,000 que no pagó, sino que además lo que se fue ventilando en la audiencia en su contra es que de por sí ya tenían un comportamiento extraño. Los fiscales mencionaron, yo no te miento, un cuadro en el que llegaron a mostrar que, por ejemplo, Mariano Ortigala en un solo teléfono en el año 2021 llegó a activar 400 chips de números correlativos. Ortigala se defendió ante eso, dijo, no, bueno, yo el teléfono se lo vendí a una compañía de tecnología de Funes y ellos habrán activado chips. Bueno, son defensas, obviamente son recursos. Lo que sí te digo es que Mariano Ortigala y su concubino cambiaban muy asiduamente de línea telefónica. De hecho, en el allanamiento en su casa, donde no es menor el dato, le secuestraron 2 armas de fuego, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 22, le secuestraron varios teléfonos y varios chips. Es decir, estaban de alguna manera acostumbrados a no usar una sola línea telefónica, lo cual, para quien investiga el crimen complejo, eso también es una actividad o un comportamiento de una persona que sabe que tiene que entorpecer o de alguna forma obstaculizar a quien quiere investigarlo. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo o todos los días utilizás una línea telefónica diferente para cometer un delito, va a ser muy difícil que yo pueda encontrar evidencia sólida y de forma rápida para poder esclarecer esos hechos en los que presuntamente participaste. Siempre se los consideró, me refiero a Mariano Ortigala, a su hermano, o en este caso al concubino de Mariano Ortigala, personas muy inteligentes. Ujú. Y cuando digo personas inteligentes me refiero a Lampa. Personas que han sabido sortear Bueno, si investigaciones. sobrevivieron a Esteban Lindor Alvarado Sí, y casi te diría, porque, o de milagro en el caso de Mariano Ortigala, porque el 13 de marzo del año 2020 20. le dieron entre 35 y 40 disparos en la puerta de su casa, donde vivía en aquel entonces, que es Dulcinea del Toboso al 1600 en Roldán. Sobrevivió a eso, un montón de disparos. Claro, ella en un momento, entiendo que hasta incluso creo que dejó de ser testigo protegida en el transcurso del tiempo. Y de hecho, cuando lo detuvieron por esta causa en la que ahora está imputada, la detuvieron en un barrio abierto, en Funestown, donde no había allí custodia. ¿Cuál es el dato a partir del cual Pablo Soca de la unidad de balaceras y el fiscal Miguel Moreno de la de delitos económicos toma la decisión de investigar a esta persona? Pablo Soca es un fiscal de la unidad de balaceras y extorsiones. Voy de adelante hacia atrás. Sé que va a ser algo técnico, pero va a ser así. En junio, julio de este año,
hay una seguidilla de ataques incendiarios y a tiros contra distintas sucursales de la agencia de quinielas El Califa, que tiene varios puntos en Rosario. Se encuentran carteles, hoy ya un sello distintivo de todas las bandas que quieren escrachar a la víctima o a quien quieren mandarle un mensaje o que se genere repercusión pública al respecto. En estos ataques que yo estoy señalando, que ocurrieron contra el Califa, escrachan al dueño del Califa con que tenía que pagar $1,500,000 porque estaba vinculado al juego clandestino. Bien sabrás, ese, que algunas de las víctimas de las extorsiones en Rosario son objeto justamente de extorsiones porque al no querer denunciar para no ser investigados, pagan lo que le piden los delincuentes. Digamos, básicamente están extorsionando a gente que podría tener un problema con la ley, con la justicia, si los denunciase públicamente. Exactamente. Exactamente, y eso es importante y voy a volver a eso que vos acabás de señalar. ¿Por qué? Porque después de esta seguidilla que yo te estoy contando que ocurrió hace poquito tiempo nada más, en 2023, el dueño del Califa se presenta ante el Ministerio Público de la acusación y empieza a contar de que él venía siendo objeto de extorsiones de parte de los monos, pero él puntualiza y focaliza Mariana Ortigala y su marido o concubino Sebastián Felipe desde marzo del 2021. Allí hay un dato llamativo. Una víctima de atentados de junio del 2023 se presenta a denunciar hechos que viene sufriendo, no solamente ahora, sino hace 2 años atrás. Marzo del 2021, a criterio de la víctima, el dueño del Califa, él iba al gimnasio de la estación de Fisherton. Entre las personas que iban también al gimnasio de la estación de Fisherton eran Mariana Ortigala, una de las personas, y su concubino, con quien empezó a tener charlas propias o lógicas de personas que se ven todos los días o se saludan a diario. Y allí, dice la víctima, Mariana Ortigala empieza a detectar que ella le está sacando fotos a él. Una situación cuanto menos curiosa. Como que le estuvieran haciendo un laburo de inteligencia. Hecho que fue refrendado por la propia Ortigala en la imputativa, donde aceptó haberle sacado fotos. Un día, del cual todavía no tengo precisión, pero tampoco la tiene el fiscal porque pasó hace mucho tiempo y no hay cámaras que puedan registrar tanto tiempo atrás, el concubino de Mariana Ortigala, se llama Sebastián Felipe, lo repito, ingresa al gimnasio de la estación, no para entrenar, sino para darle un mensaje verbalmente a la víctima, diciéndole: vengo de parte de la mafia, tenés que pagar $1,500,000, si no, no te vamos a dejar trabajar. La víctima, no voy a dar muchas descripciones al respecto, pero es bastante grandota, básicamente lo echó del lugar. Le dijo que él no le iba a pagar nada, que se fuera. Y la víctima, según relató posteriormente en la denuncia hecha este año, le comentó a varias de las personas que fueron testigos: che, ¿vieron? Me acaba de venir a amenazar. Y algunas de esas personas que fueron testigos de esa amenaza ya declararon en esta causa. Es decir, lo que dijo la víctima fue refrendado de la misma manera por lo menos 1 o 2 testigos. No obstante, el fiscal, por fuera de que es una cuestión que pasó de forma verbal, el fiscal Pablo Soca, ¿qué hizo? Buscó el registro de la base de datos de la estación, que por la pandemia, al haber turnos, empezó a haber gente que tenía que reservar turnos. Y en la base de datos de la estación figura en el 2021 que tanto Sebastián Felipe como Mariana Ortigala eran socios de ese gimnasio y también la víctima. Ujú. Y que desde marzo del 2021, después de este episodio que estoy yo relatando que dijo la víctima, dejaron de ir al gimnasio tanto Mariana Ortigala como Sebastián Felipe, y la propia víctima no quiso volver a ese lugar. Y en los meses siguientes a este episodio de marzo del 2021, si mal no recuerdo es en junio o julio del 2021, balean la casa de la pareja de la víctima, prenden fuego 2 sucursales del Califa, una en la zona norte y otra ubicada en Mendoza y Valparaíso. ¿Hay algún indicio de que sabían qué tipo de actividad económica por fuera, digamos, de lo legal, por ponerlo algún término, tenía la persona dueña de estas agencias de quiniela? Sí, y es importante la pregunta que haces porque nos vamos a adentrar en una maraña de datos que quiero ser lo más puntilloso posible. A la víctima, al dueño del Califa, los monos, los indican, lo escrachan, como la persona que se quedó con el regenteo del juego clandestino que le compró supuestamente a Leonardo Peiti y a David Perona. ¿Quién es Leonardo Peiti? Una persona condenada por
justamente regentear el juego clandestino en la provincia de Santa Fe de manera ilegal. El juego clandestino justamente dice eso la palabra. Y David Perona estaba imputado en la misma causa junto a Leonardo Peiti, pero murió por coronavirus en Rafaela, de donde era oriundo. Y me valgo de esto que yo estoy acabando de señalar, porque el $1,500,000 que en teoría le estaba pidiendo Sebastián Felipe, la pareja de Ortigala, a la víctima, en Por realidad no era intermedio de los monos sería. exactamente, en realidad se presume, por las escuchas telefónicas y la investigación, era una deuda, por eso digo se presume, que era una deuda que tenía la víctima con el que murió de coronavirus, que regenteaba el juego clandestino en Rafaela. De hecho, el que muere, repito, a David Perona, le decían el rey o el zar del juego clandestino. Allí es que la trama empieza a complejizarse un poco más. La pareja del hombre que muere, es decir, la viuda, se llama Lorena Córdoba, va personalmente a 2 sucursales del Califa de Rosario, o sea, se vino desde Rafaela, a pedirle a los empleados que por favor le den el teléfono del dueño del Califa que quería hablar por teléfono, que él ya sabía de qué se trataba. Deja de puño y letra escrito un teléfono cuya titularidad es de Mariano Ortigala, y el dueño del Califa, cuando le avisa a la empleada que había una mujer que le había dejado el número y que quería que lo llamara, el dueño del Califa llama y lo atiende Lorena Córdoba. Y la mujer le dice que ya sabe que le debe dinero y que caso contrario que no le dé la plata, lo iba a denunciar en AFIP o en Fiscalía. Esto que vos señalabas de un conocimiento de otra actividad por fuera de lo legal para amedrentar o extorsionar a la víctima y que ceda a pagar este dinero. La interpretación que yo hago es que la mujer de esta persona que muere por coronavirus, que era el que había heredado el juego clandestino de Peiti, cuando este quiñelero del dueño de Califa se queda con ese negocio, para cobrar su deuda recurre a Ortigala, que Ortigala a su vez estaría asociada, porque no lo sabemos, no lo podemos confirmar, por lo menos yo no puedo, con la banda de los monos. O sea, le van a pedir ese $1,500,000, todo esto en supuesto, porque supuestamente tiene la capacidad para pagar ese dinero, o al menos un dinero que se acerque, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos el episodio en el gimnasio, tenemos la visita de la mujer que reclama el dinero y posteriormente tenemos los atentados. Esto osciló desde marzo del 2021 hasta 2022. Del 2022 al 2023 no pasó absolutamente nada. Es decir, se pausaron las extorsiones. En el 2023, repito, vuelven las extorsiones y vuelven los ataques a tiros, más los ataques incendiarios ya con los carteles que escrachaban a la víctima. Y acá los fiscales explican. La primera tanda del 2021 y 2022 de extorsiones y ataques están vinculadas a Mariano Ortigala, a su concubino y a Lorena Córdoba. Y la segunda tanda, la última, la del 2023, fue también perpetrada por los monos, es decir, Guille Cantero estaba en conocimiento según las escuchas telefónicas, pero ya fue ejecutado ya no por Ortigala, su esposo, ni Lorena Córdoba, ya fue ejecutado por un grupo de reclusos que responde a las órdenes de Guille Cantero, que reclamaba igualmente $1,500,000. Te lo paso al llano, esto me hago cargo. Un grupo de reclusos vio la oportunidad de mexicañarle la deuda a otras personas, que también forman parte, en teoría y según la acusación, de la misma estructura, no imputado así de esta forma. Y estas balaceras empiezan a escalar, no solamente ocurren en las sucursales del Califa, ocurren hasta incluso en un bar en horario de cierre comercial tipo 7:30 de la tarde en Pellegrini y Avellaneda, el último de ellos, que estaba relacionado también al dueño del Califa, ese local comercial. En ese entonces, en la última seguidilla de extorsiones, yo ya conté, la víctima se sienta al Ministerio Público de la Acusación y ya cuenta todo. Quiénes me están extorsionando, que para él siempre fue Mariano Ortigala y su esposo, tanto en la primera como en la segunda secuencia. Él ya no sabía que la segunda secuencia ya no era Mariano Ortigala o su esposo, quienes Sino que era una conocía. interna dentro de ese grupo que Claro. estaba de reclusos en la cárcel. Y en ese marco de situación es donde se empieza a avanzar sobre los datos que estaba aportando la propia víctima. Ahí, investigando a una de las personas denunciadas, que es Mariano Ortigala, el fiscal Pablo Soca se encuentra con una cuestión de posible incumplimiento o de delito económico, que es la cantidad de propiedades que tiene una persona que no tiene o no se dedica a claro. un trabajo que tenga el margen de rentabilidad para adquirir tantas propiedades en tan poco tiempo.
que coincide en el tiempo con el periodo en el que la misma persona estaba dentro del programa de protección de testigos por la causa Alvarado. Allí es que la causa avanza y se encuentran con un montón de situaciones. Situaciones de el estilo. Y acá es importante poder señalarlo porque esto tiene que ver con una lógica o una estrategia de persecución penal que pudo haber sido exitosa, por lo menos en este caso. Muchas veces cuando vos denunciás una extorsión, Ujú. el fiscal que toma tu denuncia te pregunta si querés hacer una entrega controlada. ¿Qué significa? Alguien de la policía toma tu teléfono, el denunciante, negocia con el extorsionador un pago y un lugar, y cuando va una persona a recoger ese dinero, el dinero es falso o está marcado en los billetes, y se detiene con el delito cumpliéndose en el acto, en Sí. flagrancia. Entonces la persona es agarrada con los papeles, está la comunicación previa y está la detención. Es imposible que zafe la persona detenida. En este caso la situación fue diferente, ¿Por qué? porque la agencia de control policial, que es la que asume el control de las conversaciones con las personas que estaban extorsionando en la segunda tanda, en el 2023, dice la víctima que va a pagar $1,500,000. Y el extorsionador, claro, joya. Es Brian Díaz, el extorsionador, que es una persona ya condenada por extorsiones justamente para los monos. Le dice, bueno, te mando una persona que vaya a buscar la plata. Le dice, no, yo no te voy a dar $1,500,000 a un cadete. No, no, no. A mí me extorsionó personalmente Mariana Ortigala y su pareja, mejor dicho, la pareja. Ellos van a venir a buscar la plata. Jefe con jefe. A lo que Brian Díaz, el recluso, quien protagonizó y reclutó la mano de obra para la segunda tanda de extorsiones y balaceras, le dice, no, 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 pero conmigo tenés que negociar. La víctima le dice, no, no, yo no voy a negociar con vos, negocio jefe con jefe. A mí me vinieron a apretar Mariana Ortigala y su esposo, son ellos los que tienen que venir a buscar la plata. Claro, porque ahí también lo que se juega es la cuestión de si no te están extorsionando. Cualquiera. Claro. ¿Cuál era la duda de la víctima? Para la duda de la víctima era, siempre estuvo detrás Ortigala. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto ocurre en muchas causas de extorsiones, a un breve, entre paréntesis. Muchas veces la víctima le paga una extorsión a alguien y después aparece otro que tiene una interna con ese y también te pide plata. Y vos decís, no, pero ya le estoy pagando a este. No, bueno, pero si no me paga también te baleo. Y a veces hay balaceras. Entonces, la víctima en este caso, o la agencia de control policial, lo que buscaba era dar cuenta de quién me asegura que pagándote a vos no voy a tener problema con Ortigala que ya me vino a extorsionar. Ujú. Porque ya ocurre eso en Ujú. Rosario. Sí, el crimen desorganizado sería. Sí, muy atomizado, le Claro. diría. Bueno, allí es que ya empiezan a intervenir líneas telefónicas por doquier. Repito a lo que dije al principio. Mariano Ortigala o su concubino, por citar a dos de las personas imputadas, cambiaban constantemente de teléfono. Ujú. Y eran personas que tenían conversaciones telefónicas con Guille Cantero, con muchas personas que también sus líneas en algunos casos fueron intervenidas. Entonces el fiscal Pablo Soca, de una extorsión o de un ataque incendiario o a tiros contra las agencias de Quiñela del Califa, se encuentra con una enorme montaña de líneas telefónicas y de personas que constantemente buscan sacarle plata a la misma víctima. La causa cobra impulso sobre la fecha de las elecciones generales de la provincia de Santa Fe. Y se decide avanzar en los allanamientos el día 11 de septiembre. El 10 Un de día septiembre, posterior, el 10 de septiembre un fueron día las posterior a la elecciones elección. generales. Claro, el Exacto. 10 de septiembre es electo Maximiliano Puyaro como gobernador y algunos de los procedimientos la agencia de control policial los empieza a hacer en la noche del 10 de septiembre Ujú. y la gran mayoría de los 43 operativos se hacen en la madrugada del lunes 11. ¿Por qué? Porque claro, al ser elecciones, vos te garantizás que la persona va a estar en su domicilio porque justamente tiene que ir a votar o acaba de votar. En el caso de la mujer de Rafaela, hubo que buscarla en el hotel, en un hotel de Buenos Aires, porque constantemente iba a Buenos Aires por un trabajo que ella tiene, entiendo, de manager o alguna situación similar con artistas. Pero claro, me preguntaste antes por Mariana Ortigala. Ujú. En el caso de Mariana Ortigala, ¿dónde la buscas? Tiene domicilio registrado en distintos formularios que fue ella completando en distintos trámites o que dio en distintos lugares. Tiene domicilio en 2 lugares de Funes. Tiene domicilio en Barrio Agote, en Barrio Chesortu. Tiene domicilio en la zona norte.
Entonces, los fiscales no sabían bien Tenían que hacer dónde. un allanamiento en todos esos lugares a la vez. Tuvieron que hacer operativos en muchos lugares, a sabiendas que incluso podían no llegar a encontrar allí ni evidencia ni a las personas. Se encontraron con que, por ejemplo, en uno de los domicilios que figura a nombre de Ortigala, ubicado en Alberdi al 1400 repito, la ciudad de Funes, estaba cumpliendo arresto domiciliario Vanessa Barrios, esposa de Guille Cantero. Entonces hay muchos datos que se empiezan a interconectar en esta trama de extorsiones de que Mariano Ortigala, Guille Cantero o su esposa Vanessa Barrios tienen un contacto aceitado por fuera de lo documentado y registrado que son las visitas en la cárcel o las escuchas telefónicas que ya tiene el propio. Bueno, hasta ahí tenemos todo el panorama que gira alrededor de Mariano Ortigala, su pareja, el dueño del Califa y los extorsionadores. Vamos a la audiencia imputativa. Ujú. Los fiscales de la unidad de balaceras y extorsiones, Pablo Soca, y de delitos económicos, el fiscal Miguel Moreno, en un momento están contando todo esto que vos nos estás describiendo con lujos de detalles y dicen el nombre de un colega de ellos, que es el fiscal de la unidad de crimen organizado, Matías Ederi. ¿Y por qué lo nombran a Ederi? ¿De qué lo acusan? Dos cuestiones importantes sobre tu pregunta porque es importantísima. Por un lado, Ederi en esta causa no está investigado penalmente, pero sí se ve involucrado. Cuando a vos te imputan de un delito, primero se te acusa de una cuestión puntual, de un hecho, con los indicios que hay de que vos cometiste ese hecho. Y posteriormente, si ese delito que vos cometiste o se presume que cometiste, merece una medida cautelar. En el caso, si tenés que quedar preso. Ujú. Y para que un fiscal pida que vos quedes en prisión preventiva efectiva, ya sea domiciliaria, prisión preventiva ya sea domiciliaria o efectiva, que es en la cárcel, tiene que mostrar que se cumplen parámetros para que vos quedes en prisión preventiva. Dentro de los parámetros está, primero y principal, el posible entorpecimiento de la investigación que pueda hacer esa persona en caso de quedar en libertad. Y sobre ese parámetro es que se apoyaron los dos fiscales, Pablo Soca y Miguel Moreno, para decir, esta mujer, independientemente que está sospechada de ser la testaferro de Guille Cantero, de haber hecho presuntamente estas extorsiones, le encontramos 2 armas de fuego en su casa, una 9 milímetros y un revólver calibre 22, y en uno de los teléfonos que le secuestramos tiene conversaciones vía WhatsApp con personas de mucho peso. Abren y muestran parte de la pericia telefónica hecha a uno de los teléfonos secuestrados en la casa de Mariano Ortigala y empiezan a exhibir a través de una pantalla a las personas que estábamos presentes en la audiencia WhatsApp que tenía Mariano Ortigala con distintas personas. Entre ellas con un contacto agendado que decía Villalba Encana. Villalba Encana se presume que es una persona de barrio gráfico que fue detenida hace más de un año con 12 kilos de cocaína, es decir, una persona que regentea la venta de droga de menudeo en la zona noroeste o cerca del estadio mundialista de hockey. Tiene contacto con una persona que le avisa que va a haber allanamientos sobre una causa de una fiscal de homicidios. Se presume que es un policía o alguien de una banda que recibe datos muy sensibles. Y después tiene una conversación o varias conversaciones con un contacto agendado como Mati Fiscalía, que por la línea telefónica parece que es Matías Ederi, el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada. Acá es donde viene el porqué, que vos me preguntabas de por qué mencionan a Ederi en esta audiencia. El marco fue ese. Ahora, de ese marco se desprende una situación diferente. Y es, ¿qué hizo Ederi para recibir información de Mariano Ortigala? Es decir, ¿por qué otro fiscal estaba recibiendo datos de una persona que está sospechada de ser la testaferro de Guille Cantero, el jefe narco más sangriento del país? 113 años de pena tiene, hoy. Y allí es donde el propio fiscal Ederi, y ya lo ha dicho la jefa de fiscales de Rosario, dan a María conocer, Eugenia María Iribarren. Eugenia Iribarren, dan a conocer la situación de que Ederi ya informó en el año 2021 un sobre con nombres de personas que son informantes de Matías Ederi. Sobre entregado a sus autoridades superiores, que son la fiscal regional María Eugenia Ibarren y el fiscal por entonces general Jorge Baclini. Que es lo que le brinda legalidad y es su escudo, entiendo yo, ¿no? Del fiscal. Claro, Porque y acá hay... para no estar cometiendo un delito, digo, porque por ahí Exactamente. hay que estar del otro lado, lo escucha y dice, pero ¿cómo se pasa información o le pasa información un delincuente a un fiscal
Hay una ley nacional igual que regula la figura del Bien. informante, es decir, existe. Lo que pasa es, y ahí es donde empieza allí la situación distinta, que en Santa Fe no se adhirió nunca a la ley, por lo tanto no está regulada la figura del informante en Santa Fe, por ende en Rosario tampoco. La jefa de fiscales de Rosario admite también haber recibido ese sobre con los nombres de los informantes que le entregó Matías Cederi en el año 2021, e incluso admite ya en distintas entrevistas periodísticas, María Eugenia Iribarren, de que en muchas causas del crimen organizado o para avanzar sobre el crimen organizado o sobre determinadas bandas se necesita o policías encubiertos, no estoy diciendo nada que no se conozca, o personas que hayan cometido delito o que hayan estado involucradas con el delito. Y parece ser el caso de Mariano Ortigala, que entra básicamente en este último eslabón que yo estoy señalando, concepto. Lo que ocurre es que las conversaciones que tienen Mariano Ortigala y Matías Cederi, que fueron ventiladas, entienden los fiscales Pablo Soca y Miguel Moreno que deberían ser objeto de revisión por la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación para ver si no incurrió Ederi en un delito que es o la omisión de datos a sus colegas sobre datos que recibía él de causas sensibles, o bien un incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de haberse excedido en esa interacción o conversaciones de una mera charla entre un fiscal y un informante. Eso puede generar, en el caso de, imaginemos que hipotéticamente se comprueba que esto fue así. Ederic, ¿qué tipo de sanción puede recibir? ¿Puede recibir una sanción de tipo, digamos, disciplinaria, administrativa? ¿O puede hasta llegar a purgar con años de cárcel por su conducta? No sé si de cárcel, porque no sé si llegaría a algo así, Pero seguramente que su carrera se vería bastante complicada. no, desde ya, a ver, ya la Ya ahora. ventilación de estas conversaciones ya de por sí le genera una situación de desgaste a la imagen y a su labor. Que, repito, Matías Cederi es uno de los fiscales que ha logrado condenas a Esteban Alvarado, a Guille Cantero. O sea, no estoy descubriendo nada diciendo de las investigaciones que ha participado. Él Claro, junto con Luis Chapapietra han llevado adelante las causas más importantes de los últimos años. de los por lo últimos menos. años. Ahora, respondiendo a tu pregunta, por un lado tiene la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación y eventualmente la Legislatura de Santa Fe que revisar, porque son los órganos competentes en el régimen disciplinario de los fiscales, es decir, si incurrieron en una falta y en ese eventual caso sancionarlo, que puede ser una suspensión o una eventual destitución. Esto yo no lo sé. Es una bicameral. Es una comisión de acuerdo que es bicameral. Ah, perfecto. O sea, diputados provinciales y senadores provinciales. Exactamente. Entonces, esa es una de las vías que va a ocurrir, como ocurrió ya en un montón de situaciones donde se han expuesto situaciones que merecen ser revisadas por este tipo de circunstancias. Que después debatiremos si es lo correcto o no lo correcto, no viene al caso. Pero en paralelo, sus colegas, Soca y Moreno, lo denunciaron para que se investigue si el fiscal Ederi incurrió en un delito de acción pública. Por lo tanto, es de esperar que se haya iniciado una investigación penal que deberá investigar un fiscal de otra jurisdicción que no sea Rosario por el deber de objetividad para ver si Ederi cumplió o no cumplió con este tipo de interacción que debe o debería tener un fiscal con un informante. Repito esto, digo el término informante, siendo que no está regulado en la provincia de Santa Fe, pero vamos a llamarle así. Hablando con otros colegas, un poco siguiendo la investigación o el laburo de crónica judicial que vos venís realizando y producto de que, bueno, uno te lee habitualmente y ha seguido todas las causas alrededor de estos dos clanes, de los Monos y de Alvarado, ¿hay posibilidad de que esto forme parte? No estoy diciendo que no haya cuestiones legales relacionadas con Ortigala, pero que pueda ser una interna dentro del MPA o entre distintas personas que por, no sé, vencillas personales, cuestiones profesionales, estén haciéndose un pase de factura, o ves eso como algo demasiado especulativo o conspiranoide? Es un hecho de que es una causa y una imputación que empezó por extorsiones y balaceras y termina dando información sobre algo ajeno a esas extorsiones o balaceras porque termina exponiendo la relación que tenía una de las personas imputadas con un fiscal o con otras personas que están presos. Es decir, respondiendo a tu pregunta, de la causa central estamos hablando de un desprendimiento ya. Si esto obedece a otro tipo de circunstancias, no lo sé. La verdad es que entiendo de que hay evidencia de que Mariano Ortigala ha sido una persona que en los últimos años podría haber cometido delitos,
porque no está condenada, por eso hablo en potencial, y que se pone la lupa en si esta persona que pasaba información al mismo tiempo cometía delitos y por qué no se le imputó. Pero no es algo que le compete únicamente a Edry o Echapapietra, le compete a cualquier persona que investigue a organizaciones criminales. Por caso, la justicia federal nunca recayó en su mirada o en investigaciones sobre Ortigala, siendo justamente que estoy diciendo que está sospechada de lavado. Que es un delito federal, Y claramente. recién detenida Ortigala la indagó la justicia federal por haber facilitado uno de los departamentos que está a su nombre en el contrato de alquiler, pero que en realidad ella subalquiló a una persona que vendía droga y que fue detenida por vender droga en Francia al 800. Hay una casualidad. Hay varias personas del narcotráfico en Rosario que fueron detenidas en domicilios que tenían contratos de alquiler o que la propiedad figuraba a nombre de Mariano Ortigala. Siempre fue una, vamos a llamarle entre comillas, casualidad. Tantas casualidades juntas deberían generar una sospecha, pero por eso hablo de un marco general. Por supuesto que la alusión de los fiscales Pablo Soca y Miguel Moreno es cómo puede ser que gente que investigó los monos no haya imputado a Ortigala como parte de la estructura, habiendo estos indicios que estamos contando en este breve resumen en este podcast. La verdad que no sé si esto obedece a una interna del MPA. Me parece que ya había indicios sobre Ortigala, como de mucha gente, solamente que nadie los había reunido o aglomerado en una misma investigación. Y esta parece una investigación que de una extorsión a una balacera termina siendo una estructura hipercompleja de poder investigar. Porque si te lo pones a pensar a Ortigala, ¿de qué la imputan? De muchas cosas. No solo de extorsiones. Es decir, empezaron investigando algo y se encontraron con otras cosas más. Hay crímenes económicos, hay crímenes penales que pueden ser extorsiones. Claramente es muy complejo y cuesta bastante entenderlo. Es muy difícil entenderlo. Agustín Lago lo pueden leer en Rosario 3. Bueno, Agus, te esperamos para que en una próxima entrega nos sigas contando de cómo sigue esta causa y cómo se van desarrollando los hechos. Siempre a disposición para desde la redacción. Muchísimas gracias. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.